Muy buenas tardes a todas y todos aquí presentes. Me presento, mi nombre es Marilyn y hoy les voy a platicar de cómo nace un título de crédito. Vamos a comenzar primero diciendo de qué vamos a hablar en esta presentación. Vamos a hablar de los elementos esenciales del título y su función, cómo nacen en los derechos y obligaciones en los títulos de crédito, el procedimiento ejecutivo mercantil oral, las etapas de diligencias con los tipos de juicios y de los títulos de crédito de pagaré, letra de cambio y cheque. Antes de comenzar, es importante comentar que este trabajo es con fines de conocer los elementos esenciales, requisitos de cada título de crédito, las acciones cambiarias y los mecanismos de defensa que presentan los títulos de crédito, como también el debido proceso en materia mercantil y el análisis hecho al Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Vamos a comenzar diciendo qué es un título de crédito. De acuerdo a Raúl Cervantes Ahumada, dice que el documento, títulos de crédito, es la incorporación del derecho al documento y que es tan íntima que el derecho se convierte en algo accesorio del documento. El documento es lo principal y el derecho lo accesorio. El derecho ni existe ni puede ejercerse si no es función del documento. Vamos a comenzar con el primer tema de cómo nacen los derechos y obligaciones derivados en los actos de comercio. Estos son tres: verbal, contrato y título de crédito. Comenzando con verbal, suele tener tres etapas: etapa preliminar, prejudicial y previa. Pre significa antes de, eso quiere decir que estas etapas suelen ser antes. Y también son nada más conformadas por un individuo, una persona. Pasamos a los contratos, que todos sabemos que es un contrato, con los elementos esenciales y de validez. Y el tema principal de esta presentación, título de crédito, que son los tres títulos que vimos anteriormente, que es el pagaré, letra de cambio y cheque. Vamos a ver qué significa cada uno más adelante. ¿Cómo nacen los derechos y obligaciones en los títulos de crédito? Hay una relación patrimonial entre un beneficiario y un obligado. Ambas personas pueden ser personas físicas o morales. El beneficiario tiene la obligación de cobrar, no cobrar o transferir el título, mientras que el obligado tiene la obligación de pagar. Esta relación es un título de crédito que es la voluntad de las partes, que al final tiene una ejecución y se presenta en el juicio ejecutivo mercantil en el artículo 1340 del Código de Comercio. Desde el punto de vista procesal, los títulos de crédito que conforme la ley tienen carácter de ejecutivos son una prueba preconstituida, es decir, existente y por ende de la acción a intentar. Mientras que en el punto de vista material, los títulos de crédito son una prueba concreta de la existencia del derecho, que en esto se consigna y deben reunir los siguientes requisitos: que la obligación sea cierta, es decir, cierto; líquido, es decir, la existencia del importe del documento; y exigible, es decir, por el plazo cumplido. Estos se presentan con el obligado, que aquí los podemos ver. Pasamos a los elementos esenciales. Son 8. Estos elementos se presentan en los títulos de crédito: el documento, derecho personal, patrimonial, literal, legítimo, circulación, incorporación y autonomía. Si no hay elementos en los títulos de crédito, suele ser de formalidad, según lo dice el artículo 14 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Comenzando explicando cada uno qué es el documento esencial e importante. Básicamente es el título, que claro es el esencial y el más importante de todos, ya que sin él no existe. El derecho personal es la persona física o moral en los títulos, y el derecho patrimonial es el bien mueble que se presente en esos títulos. El derecho literal es básicamente lo que dice dentro de cada título, y lo que dice en ese título se tiene que aplicar. El derecho legítimo significa que está facultado para tener una acción en contra de una persona, poder ejercer un derecho en contra de una persona, y este elemento se distingue por señalar a las partes como legitimado activo y legitimado pasivo. En este caso, el beneficiario sería el activo y el obligado sería el pasivo. Derecho de circulación. Básicamente permite el alcance de la clase de endoso que se ocupe en los títulos de crédito. Derecho de incorporación es el derecho patrimonial del cobro que se da en los títulos de crédito.
Y por último, el derecho de autonomía, que son los derechos propios e independientes de ambas partes. Pasamos al procedimiento ejecutivo mercantil oral. En el artículo 1390 bis del Código de Comercio dice que en el juicio oral mercantil se observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, que es básicamente, como el título lo dice, es el procedimiento que se da al momento de realizar algún título de crédito. Etapas de diligencia. Básicamente estos son los tipos de juicios que están en los títulos de crédito, comenzando con la fijación de la litis, que es escrita. Audiencia preliminar, básicamente es poco antes de la audiencia de juicio, esta es oral, y continuando con la audiencia de juicio, que es la oral, que básicamente es con el juez y se presentan las pruebas y demás. Audiencia de sentencia, mixta, básicamente es que suele ser escrita o oral. Excepciones. En los títulos de crédito suele haber excepciones como la falta de personalidad, ya que permite valorar el alcance de los derechos de las partes. En los procesos orales actuales es en la etapa de audiencia preliminar donde el juzgador le permite a las partes subsanar estas diligencias en caso de que se presente con un término de 3 días, en caso de que la parte actora no pueda probar tal deficiencia. Las acciones cambiarias se ejercen dentro del marco de juicio ejecutivo mercantil y, de acuerdo a las autoras Rita Hill y Esther Sainz, indica que debemos entender que por acción cambiaria la facultad concedida al tenedor legítimo de un título de crédito y como consecuencia de la facultad de sus derechos ha sido inatendida para su aceptación o para su pago. Las prestaciones de la acción cambiaria son las que establece el artículo 42 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En la vida práctica, la demanda aplica los siguientes puntos: el importe, el interés a tipo legal y los gastos y costas del juicio. Aquí les presento el título de pagaré. Este básicamente es un ejemplo de cómo es y se encuentra en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Tenemos algunas características. Bilateral, que básicamente requiere de 2 personas para realizarse. Y sus elementos personales, hay un suscriptor y un beneficiario. Tiene elementos que son el esencial, personal, eventual, y tiene excepciones y se encuentra en el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Tiene acción cambiaria, es decir, que es directo y es vía de regreso, y tiene una prescripción de 3 años. Letra de cambio es otro título de crédito muy importante. Viene en el artículo 76 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Tiene 4 características. Elementos esenciales. Elementos personales, que es el girado, el beneficiario y girador, que básicamente ese título es triangular, es decir, que tiene 3 personas. Tiene elementos eventuales y su prescripción es de 3 años. Y por último tenemos el cheque. Este se encuentra en el artículo 175 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Este también puede ser llamado orden de pago. Sus elementos personales es el librador, el librado y beneficiario. Es triangular como el título anterior. Tiene la cámara de compensación. Su prescripción es de 6 meses, a diferencia de los otros que son 3 años. Se encuentra en el artículo 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y existen 6 clases de cheque, pero por tiempo me temo que no voy a poder explicar cada uno. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver este video y en conclusión puedo decir que los títulos de crédito son muy importantes, ya que podemos ver cómo se vive en la vida cotidiana de las personas que necesiten este tipo de títulos y vaya, suelen mantener mucha, por decirlo así, mucha circunstancia en sus vidas, entonces son importantes, ¿no? Es lo primordial. Sin más que decir, pues yo me retiro y muchas gracias.